Y si hay algo en ti que ninguna prueba detecta, ningún medicamento toca, ningún diagnóstico alcanza, y sin embargo está ahí, presente, pesando, desgastando desde adentro con una persistencia que ya no sabes cómo explicar, no estás inventando el dolor y no estás sola en esta pregunta. Santa Teresa de Jesús la hizo antes que tú, con su propio cuerpo como campo de batalla, con sus propias noches sin dormir como laboratorio, y lo que encontró al fondo de esa pregunta cambió para siempre la manera en que entendemos la relación entre el alma y el cuerpo que la aloja. Porque hay enfermedades que nacen donde nadie mira, y Santa Teresa de Jesús lo sabía. Ella pasó años enferma sin que nadie pudiera curarla. Años de dolor físico, real y documentado. Y en ese tiempo de sufrimiento, en lugar de alejarse de Dios por el dolor, fue entrando más adentro del alma, más adentro de la verdad. Y lo que encontró ahí, en esas profundidades a las que muy pocos se atreven a descender, fue algo que la Iglesia tardó mucho tiempo en asimilar del todo. Encontró que el cuerpo habla lo que el alma calla. Que ciertas heridas que no se llevan a Dios terminan hablando a través del cuerpo de una manera que el mundo moderno llama enfermedad y que la tradición contemplativa llama otra cosa. Si en este momento hay algo en tu cuerpo que no cede, algo que regresa, algo que los médicos no terminan de explicar, necesitas escuchar hasta el final lo que Santa Teresa de Jesús escribió sobre esto. Porque fue escrito para ti, aunque hayan pasado 5 siglos. Antes de seguir, te pido que dejes en los comentarios el nombre de esa dolencia que llevas tiempo cargando, la que no termina de irse. No para exhibirla, para ofrecerla, para que esta oración que Santa Teresa de Jesús nos enseñó empiece a trabajar desde ahora mismo. Hay un pasaje en el libro de la vida que Santa Teresa de Jesús escribió con una honestidad que todavía hoy desconcierta a quien lo lee por primera vez. No lo escribió para impresionar a nadie. Lo escribió porque era verdad, y porque la verdad, cuando es suficientemente grande, no cabe guardada dentro de uno mismo sin que empiece a hacer daño. Lo escribió después de años de estar enferma sin saber por qué, años de médicos que llegaban con remedios que no remediaban nada, años de un cuerpo que cedía, que fallaba, que se negaba a responder como ella necesitaba que respondiera para cumplir con lo que sentía que Dios le pedía. Y en ese pasaje, Santa Teresa de Jesús no habla de su enfermedad como de una desgracia, ni como de una prueba que soportar con resignación estoica. Habla de ella como de un lenguaje, como de algo que su cuerpo estaba diciendo en voz alta, porque su alma llevaba demasiado tiempo diciéndolo en silencio, sin que nadie escuchara. Eso es lo primero que necesitas entender esta noche. La enfermedad, en la tradición espiritual que Santa Teresa de Jesús nos dejó, no es el enemigo, es el mensajero. Y matar al mensajero sin leer el mensaje es exactamente lo que hace quien trata el cuerpo, sin atender nunca lo que el alma está tratando de comunicar a través de él. Santa Teresa de Jesús llegó al convento siendo una joven que ya cargaba heridas que no había nombrado. La muerte de su madre cuando era niña. Una adolescencia en la que el mundo exterior la atraía con una fuerza que ella misma describe con vergüenza décadas después en el libro de la vida. Un padre al que amaba profundamente y con el que su relación era complicada por la mezcla de devoción y culpa que recorre esas páginas con una delicadeza que asombra. Entró al convento y las enfermedades comenzaron casi de inmediato. Dolores que no tenían nombre claro. Debilidades que la dejaban postrada durante días. Estados que los médicos de Ávila y de Becedas intentaron tratar con métodos que en algunos casos la dejaron peor de lo que estaba. Hubo un periodo en que su estado fue tan grave que su padre la creía muerta. Hubo días en que ella misma lo creyó. Y sin embargo, en medio de todo eso, algo estaba pasando que no era visible desde fuera. Algo que ella sola podía percibir desde dentro.
porque mientras el cuerpo cedía, el alma empezaba a despertar, no de una manera suave y ordenada, de una manera que asusta, que desorienta, que obliga a soltar cosas que uno pensaba que eran parte de sí mismo y que de pronto se revelan como obstáculos. Santa Teresa de Jesús vivió esa experiencia en carne propia y la registró con una precisión que siglos después sigue siendo el mapa más honesto que existe para quien camina por ese mismo territorio. Lo que ella descubrió, con el tiempo y con la oración, y con esa manera suya de mirar hacia adentro sin apartar la vista, aunque lo que encontrara le doliera, es que su cuerpo había estado hablando desde el principio de algo que su alma no había podido decir de otra manera. Hablaba del peso de las cosas no resueltas, de los vínculos no sanados, de los miedos no entregados a Dios, de los dolores viejos que se habían instalado en el interior del alma como huéspedes que nadie había invitado a quedarse, pero que nadie había pedido que se fueran. En las primeras moradas del castillo interior, Santa Teresa de Jesús describe el alma humana con una imagen que ha sobrevivido 5 siglos porque es exactamente verdadera. La describe como un castillo de diamante o de cristal muy claro, en cuyo interior hay muchas moradas. Y dice que hay almas que viven en las habitaciones exteriores de ese castillo durante toda su vida sin atreverse a entrar más adentro, sin atreverse a ir hacia el centro donde habita el rey. Viven en los bordes, viven en la superficie. Y esa manera de vivir, dice Santa Teresa de Jesús, tiene consecuencias que no son solo espirituales, porque el cuerpo vive donde vive el alma. Esta es la intuición más radical de toda la mística teresiana aplicada a la enfermedad. El cuerpo no es un recipiente separado que funciona por su cuenta, mientras el alma hace sus cosas en otro lugar. El cuerpo vive exactamente en el mismo nivel de profundidad en que vive el alma que lo habita. Si el alma vive en la superficie, en la agitación, en el ruido, en las cosas exteriores que nunca terminan de satisfacer, el cuerpo paga ese precio. Lo paga con tensión, lo paga con inflamación, lo paga con ese agotamiento profundo que no desaparece aunque duermas, porque no es el cuerpo el que está agotado, sino el alma que lo habita y que lleva demasiado tiempo viviendo lejos de su propio centro. ¿Cuántas raíces espirituales identificó Santa Teresa de Jesús? ¿Cuántas maneras encontró de que el alma herida hable a través del cuerpo que la aloja? Esa respuesta está más adentro. Pero antes de llegar a ella, hay que entender algo que Santa Teresa de Jesús consideraba fundamental y que la mayoría de las personas pasan por alto porque es incómodo mirarlo de frente. Hay que entender que el alma no enferma de una sola manera, que hay dolencias del alma que tienen nombres muy precisos, que han existido siempre, que Santa Teresa de Jesús reconoció en sí misma y en las mujeres que dirigía espiritualmente, y que cada una de esas dolencias del alma tiene una manera particular de aparecer en el cuerpo, no una enfermedad inventada, una enfermedad real, con síntomas reales, con un sufrimiento real que merece toda la seriedad y todo el amor con que Santa Teresa de Jesús siempre trató el sufrimiento humano, porque ella lo conocía desde adentro, porque lo había vivido en su propio cuerpo antes de poder escribir sobre él con esa claridad que solo da la experiencia verdadera. Y hay algo más, algo que Santa Teresa de Jesús descubrió sobre la oración en relación con la enfermedad que ninguno de sus contemporáneos había articulado con esa precisión. No es que la oración cure en el sentido en que un medicamento cura, es que la oración, cuando va dirigida a la raíz correcta, cuando toca el lugar exacto donde el alma está herida, produce en el interior del castillo un movimiento que el cuerpo tarde o temprano no puede ignorar. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usa en las moradas que muy poca gente recuerda porque aparece casi de pasada, entre otras imágenes más grandes y más luminosas, pero que quien la lee en el momento justo no puede olvidar. Habla de un alma que tiene algo dentro, algo oscuro y pesado que no termina de soltar,
y dice que ese algo es como una piedra que el alma arrastra por todos los corredores del castillo. No importa a qué morada intente entrar, no importa cuánto rece, no importa cuántas velas encienda ni cuántas misas escuche, la piedra va con ella. Y mientras la piedra esté ahí, dice Santa Teresa de Jesús, el castillo no puede llenarse de luz. Porque la luz no puede llegar hasta los rincones que están aplastados bajo ese peso que el alma se niega a dejar en el suelo. Esa piedra tiene un nombre. Y Santa Teresa de Jesús no tuvo miedo de nombrarlo con claridad, porque ella sabía que nombrar las cosas es el primer paso para poder entregarlas. Se llama rencor, se llama la herida que no se ha llevado a Dios. Se llama el dolor de lo que alguien te hizo, que todavía vive dentro de ti como si hubiera ocurrido ayer, aunque hayan pasado años, aunque esa persona esté muerta, aunque hayas intentado 1000 veces decirte a ti misma que ya lo superaste y que ya lo dejaste ir. El rencor no necesita que lo alimentes conscientemente para seguir vivo dentro del alma. No necesita que pienses en él cada día, ni que le dediques tiempo ni atención. Vive en el cuerpo con una independencia que asombra a quien lo descubre. Vive en la tensión de los hombros que nunca terminan de bajar, aunque no haya razón visible para que estén así. Vive en el estómago que se cierra cuando escuchas cierto nombre, o cierta voz, o cierta historia que se parece demasiado a la tuya. Vive en la mandíbula apretada que no cede ni de noche cuando el cuerpo debería estar descansando. Vive en ese nudo en el pecho que aparece sin aviso y que los médicos llaman de una manera y que Santa Teresa de Jesús habría llamado de otra. Porque ella sabía que ese nudo tiene raíz y que la raíz no está en el pecho. Lo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre el rencor no lo entendió únicamente desde la teología, ni desde los libros que había leído, ni desde la dirección espiritual que recibió de sus confesores. Lo entendió desde su propia experiencia interior, que fue siempre su laboratorio más honesto y más fiable. Santa Teresa de Jesús cargó heridas que tardó años en reconocer como tales. Cargó la herida de una madre ausente desde la infancia, una ausencia que ella transformó en devoción a la Virgen, con esa capacidad suya de convertir el dolor en oración antes de que el dolor se convirtiera en amargura. Cargó la herida de una vida religiosa que al principio no le dio lo que esperaba, que le resultó más árida y más difícil de lo que había imaginado cuando cruzó por primera vez la puerta del convento. Cargó la herida de ser incomprendida, de ser vigilada, de tener que defender su vida de oración ante personas que la miraban con una desconfianza que en algunos momentos llegó a ser hostilidad abierta. Y en el libro de la vida hay pasajes donde se asoma esa herida con una honestidad que conmueve profundamente, donde Santa Teresa de Jesús admite que hubo momentos en que el peso de la incomprensión pesaba más de lo que ella hubiera querido que pesara. Momentos en que costaba no guardar algo de amargura hacia quienes hacían difícil lo que ya era difícil de por sí. Lo que la salvó no fue que el dolor desapareciera. Lo que la salvó fue lo que eligió hacer con él. Santa Teresa de Jesús desarrolló a lo largo de su vida una práctica que no tiene un nombre técnico en sus escritos, pero que está presente en todas sus páginas como una corriente subterránea que da vida a todo lo demás. Era la práctica de llevar la herida a la oración sin disfrazarla primero, sin presentarla limpia ni ordenada, ni bien vestida para que pudiera entrar sin vergüenza en la presencia de Dios, sin convertirla primero en algo más aceptable, más espiritual, más presentable. Llevarla exactamente como estaba, con todo su peso y con toda su fealdad y con toda la rabia o el dolor que todavía pudiera haber en ella, y colocarla delante de Dios con la misma honestidad directa con que un niño pequeño le muestra a su madre una herida que duele, aunque sea vergonzoso tenerla y aunque no se sepa muy bien cómo explicar cómo ocurrió. Eso es exactamente lo que el rencor no soporta. El rencor vive en la oscuridad del interior del alma. Vive en el silencio de las cosas que no se dicen en la oración, porque dan vergüenza o porque parecen demasiado pequeñas o demasiado feas
o demasiado humanas para llevarlas a Dios. Vive en ese espacio que el alma le niega a la oración porque siente que primero tiene que resolver sola lo que siente y luego, cuando ya esté mejor, cuando ya lo haya superado, entonces sí podrá volver a Dios con algo más digno que presentarle. En el momento en que el rencor se nombra en la oración, en el momento en que el alma lo saca de su escondite interior y lo coloca bajo la mirada de Dios sin intentar justificarlo, ni explicarlo, ni borrarlo antes de tiempo, algo en el castillo interior empieza a moverse. No de golpe, no con el dramatismo de un milagro visible que todo el mundo pueda verificar desde fuera, sino con esa lentitud profunda y segura con que se mueven las cosas verdaderas, las que no vuelven atrás una vez que han comenzado. Y el cuerpo lo nota. El cuerpo siempre lo nota antes de que la mente haya procesado del todo lo que está ocurriendo, porque el rencor que vive enquistado en el alma no es neutral para el cuerpo que esa alma habita cada día. No es un asunto puramente interior que se queda contenido en el espacio invisible del espíritu sin derramarse hacia afuera. Se derrama. Se derrama en la inflamación sostenida, en la tensión muscular que no cede, en el sistema nervioso que vive en un estado de activación que no fue diseñado para ser permanente. Santa Teresa de Jesús lo sabía desde la experiencia mística y la medicina contemporánea ha llegado a confirmarlo desde el laboratorio. Los estados emocionales crónicos no resueltos producen en el organismo consecuencias físicas reales y medibles que están en la raíz de enfermedades que tienen nombre y que se tratan en el cuerpo, pero que vuelven una y otra vez porque la raíz no fue tocada. ¿Existe entonces una oración específica para sanar esta raíz? ¿Existe una manera concreta que Santa Teresa de Jesús enseñó para llevar el rencor a Dios de una manera que realmente lo transforme y no solo lo tape? Esa respuesta llegará. Pero antes de llegar a ella, hay algo que Santa Teresa de Jesús consideraba más urgente todavía que el rencor. Algo más difícil de detectar porque se disfrazaba mejor. Algo que el alma devota raramente reconoce en sí misma porque tiene el aspecto exterior de la responsabilidad y del cuidado y de la virtud. Y que por dentro es una herida que devora la paz con la misma eficacia silenciosa que el rencor, pero sin que nadie, ni siquiera quien la carga, pueda verla con claridad. Existe una trampa que Santa Teresa de Jesús describió en El Camino de Perfección con una precisión que incomoda, porque quien la lee despacio reconoce en ella algo que lleva años sintiéndose por dentro sin haber encontrado nunca la manera exacta de nombrarlo. La trampa no tiene aspecto de pecado, no tiene aspecto de debilidad, ni de falta de fe, ni de descuido espiritual. Tiene aspecto de virtud. Tiene el aspecto de una persona responsable que toma en serio sus obligaciones, de una madre que cuida de todos sin quejarse, de un hijo que no abandona a sus padres enfermos, de un creyente que se preocupa genuinamente por las personas que ama y que hace todo lo que está en su mano para que nada malo les ocurra. Tiene el aspecto de alguien que está pendiente de todo, que no descansa porque siente que no puede permitirse descansar, que lleva el peso de su familia y de su casa y de sus enfermos y de sus deudas y de su futuro con una dedicación que los demás admiran desde fuera, sin saber lo que esa dedicación cuesta por dentro, ni lo que está haciendo al cuerpo que la sostiene. Esa trampa tiene un nombre que Santa Teresa de Jesús no pronunciaba con juicio, sino con compasión, porque ella la conocía desde adentro. Se llama el miedo que no se entrega a Dios. Santa Teresa de Ávila la conocía bien porque la había vivido en su propia carne durante años. Antes de encontrar la oración de quietud, antes de que su vida interior encontrara ese centro profundo, desde el cual ya nada exterior podía robarle la paz de manera definitiva, Santa Teresa de Jesús fue una mujer que cargó miedos sin nombre durante un tiempo que ella misma describe en el libro de la vida, con una mezcla de honestidad y de ternura hacia la joven que fue. El miedo a no ser suficiente para Dios.
el miedo a que sus faltas pasadas le cerraran puertas que ya no pudiera volver a abrir, el miedo a la enfermedad, que en su caso era también una realidad concreta y cotidiana, y no una fantasía de su imaginación, el miedo a perder a las personas que amaba profundamente, el miedo a no cumplir con lo que sentía que se le pedía y que a veces le parecía demasiado grande para las fuerzas que tenía. En el libro de la vida hay un pasaje donde Santa Teresa de Jesús describe este estado con palabras que cualquier persona que haya conocido la ansiedad crónica reconocería de inmediato, aunque en la época de Santa Teresa de Ávila ese término no existiera todavía. Habla de un alma que está siempre mirando hacia los lados, siempre pendiente de lo que puede venir, siempre en guardia contra un peligro que no llega de una vez, sino que se queda rondando, y dice que ese estado de vigilancia permanente agota el alma de una manera que ningún descanso físico puede remediar, porque el descanso físico no llega hasta donde está la raíz del agotamiento. Eso es la ansiedad cuando se instala en el alma como un clima permanente. No la preocupación legítima que cualquier persona responsable siente ante los problemas reales de la vida, que es una respuesta natural y proporcionada a situaciones que exigen atención, sino ese estado de alerta que no tiene interruptor. Ese miedo difuso que no necesita ya un objeto concreto para existir, porque ya no está esperando nada específico, ya se ha instalado como una condición permanente del interior, como el aire que se respira dentro del castillo, como el fondo constante sobre el que transcurre todo lo demás. Y lo que hace ese estado al cuerpo que lo aloja durante meses y años es algo que Santa Teresa de Jesús observó con la misma claridad con que observó todo lo que ocurría en el interior del alma humana. Santa Teresa de Jesús observó que el alma que vive en ese nivel de alerta sostenida no puede orar en profundidad, no porque no quiera orar, no porque sea perezosa en su fe ni tibia en su devoción, sino porque la oración profunda requiere que el alma baje la guardia aunque sea durante un momento. Requiere ese acto fundamental de confianza que consiste en decir interiormente: durante este tiempo no voy a sostener nada con mis propias fuerzas. Durante este tiempo lo dejo todo en manos de Dios y confío en que el mundo no se va a derrumbar porque yo haya soltado por un momento el peso que llevo. Y el alma que lleva años convencida de que si ella suelta todo se cae, esa alma no sabe cómo hacer ese gesto. Ha confundido la vigilancia con la fidelidad. Ha confundido el control con el amor. Ha llegado a creer que cargar sola es lo mismo que ser buena cristiana, sin advertir que cargar sola es exactamente lo contrario de lo que la fe propone. Lo que Santa Teresa de Jesús descubrió en su experiencia es que ese miedo que no se entrega produce en el cuerpo efectos muy concretos. El cuerpo que aloja un alma en estado de alerta permanente vive en una tensión sin descanso real. Una tensión que no aparece siempre con claridad en las pruebas médicas, pero que está en la raíz de dolencias que sí tienen nombre y diagnóstico. Dolencias que el médico trata con resultados parciales porque trata los síntomas que ve sin poder tocar la causa que no ve. Dolencias que mejoran mientras dura el tratamiento y que regresan en cuanto llega la siguiente situación difícil que activa de nuevo ese sistema de alerta que nunca llegó a desactivarse del todo, porque la raíz nunca fue atendida. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección que el alma que no aprende a dejar a Dios ser Dios en su vida, termina cargando un peso que no fue diseñado para hombros humanos, que ese peso aplasta, que aplasta el cuerpo porque aplasta primero el alma. Y que la solución no está en esforzarse más, ni en ser más valiente, ni en encontrar la manera de cargar mejor lo que se está cargando. La solución está en aprender a soltar. En aprender que soltar no es abandonar, sino confiar. En aprender que hay manos más grandes que las tuyas esperando sostener exactamente lo que tú llevas tanto tiempo intentando sostener sola. ¿En qué parte de tu vida sigues cargando sola lo que Dios lleva tiempo ofreciéndose a cargar contigo? Esa pregunta no necesita respuesta inmediata. Necesita que te la lleves dentro.
porque la raíz que viene a continuación es la que Santa Teresa de Jesús consideraba más silenciosa de todas. La más difícil de ver precisamente porque tiene la apariencia de algo completamente distinto a lo que es. En el capítulo 7 de Las moradas del castillo interior, Santa Teresa de Jesús escribe algo que quien lo lee despacio no puede sacudirse de encima con facilidad. Lo escribe sin dramatismo, con esa manera característica suya de decir las cosas más graves como si fueran conversaciones entre amigas, como si lo que está diciendo fuera lo más natural del mundo, aunque sea al mismo tiempo lo más profundo. Dice que el alma que abandona la oración es como alguien que sale del castillo a campo abierto, que deja de estar bajo la protección de los muros que la resguardaban, que queda expuesta a todo lo que antes no podía alcanzarla porque ella estaba adentro, y que esa exposición no es solo espiritual en el sentido abstracto, que tiene consecuencias que se ven, que se sienten, que el cuerpo registra antes incluso de que la mente haya tomado conciencia clara de lo que está ocurriendo en el interior del alma. Este es el tercer tipo de raíz espiritual que Santa Teresa de Jesús identificó con claridad como origen posible de ciertas enfermedades que no ceden y que regresan. El alejamiento de la oración, no el abandono dramático y consciente de la fe, no la decisión deliberada de dar la espalda a Dios con plena conciencia de lo que se está haciendo. Algo más silencioso que eso, y por eso mismo más peligroso, porque pasa durante mucho tiempo sin que nadie lo note, empezando por la persona que lo está viviendo. El alejamiento gradual, casi imperceptible, que comienza cuando la vida se complica y el tiempo se acorta, y la oración es lo primero que se sacrifica, porque parece lo que menos consecuencias inmediatas y visibles tiene. Porque el trabajo no espera, y los hijos no esperan, y la casa no espera, y los enfermos no esperan, y todo lo demás tiene una urgencia con cara y con nombre, mientras que la oración parece poder esperar siempre un poco más, sin que nadie reclame, sin que nada se rompa de inmediato, sin que las consecuencias sean visibles al día siguiente. Santa Teresa de Jesús dedicó páginas enteras en el libro de la vida a hablar de los años en que ella misma vivió ese alejamiento desde adentro. Y lo que describe en esas páginas tiene una honestidad que contrasta con la imagen solemne que a veces se tiene de los santos, como si ellos hubieran nacido perfectos y su camino hubiera sido siempre una línea recta, sin desviaciones, ni retrocesos, ni períodos de oscuridad. Santa Teresa de Ávila no tuvo una línea recta. Tuvo años de oración ferviente, seguidos de periodos en que la oración se fue vaciando por dentro, aunque siguiera existiendo por fuera. Seguía rezando. Seguía cumpliendo con sus obligaciones religiosas con la fidelidad exterior que su estado de vida le exigía. Pero la oración se había convertido en algo que hacía sin estar del todo presente en lo que hacía. En palabras, sin interior. En un gesto que conservaba la forma pero había perdido la sustancia, que lo hacía vivo y poderoso y capaz de transformar. Y Santa Teresa de Jesús escribe sobre esos años con una precisión que impresiona. Escribe que durante ese periodo de oración sin profundidad, su cuerpo y su alma estaban igualmente enfermos y que no sabía distinguir con claridad dónde terminaba la enfermedad física y dónde comenzaba la sequedad espiritual, que ambas se alimentaban mutuamente con una continuidad que hacía imposible tratarlas por separado como si fueran dos problemas distintos que no tuvieran nada que ver entre sí, que cuando intentaba orar con alguna profundidad, el cuerpo protestaba con dolores y con un cansancio que le hacía imposible sostenerse en la postura de la oración durante el tiempo que hubiera necesitado, y que cuando el cuerpo cedía a la enfermedad y la dejaba postrada, el alma caía en una oscuridad que le hacía todavía más difícil encontrar la energía y el deseo necesarios para volver a intentar la oración con la seriedad que ella sabía que merecía. Un círculo que se cerraba sobre sí mismo con una eficacia cruel y que no podía romperse desde fuera porque la salida no estaba fuera. La salida, cuando finalmente llegó para Santa Teresa de Ávila,
llegó desde adentro. Y llegó exactamente por donde ella menos lo esperaba y por el camino más sencillo que podría haber imaginado. No llegó a través de una nueva práctica ascética, ni de una devoción añadida a las que ya tenía, ni de un esfuerzo mayor de voluntad que pudiera forzar una profundidad que la voluntad sola no puede producir. Llegó a través de una imagen, concretamente, a través de la imagen de Cristo en el huerto de Getsemaní. Santa Teresa de Jesús cuenta en el libro de la vida que hubo un momento en que, mirando esa imagen con los ojos del corazón más que con los ojos del cuerpo, algo en su interior se dio de una manera que ningún esfuerzo previo de años había conseguido. Algo que llevaba años tensado se soltó con la suavidad inesperada de lo que cae cuando llega el momento exacto en que estaba destinado a caer. Y desde ese momento, la oración empezó a tener interior de nuevo. Empezó a tener temperatura y peso y esa densidad particular de las cosas que están vivas de verdad. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que quien deja la oración es como quien apaga la única luz que tiene en una habitación oscura, que puede moverse en la oscuridad durante un tiempo con la memoria de cómo era la habitación cuando había luz, pero que esa memoria se va gastando, que los obstáculos que antes veía con claridad ahora los golpea sin haberlos visto venir, y que el cuerpo que tropieza en la oscuridad termina lastimándose de maneras que hubieran podido evitarse si la luz hubiera seguido encendida. La oración específica para esta raíz no es una fórmula que se recita, es un gesto que se hace, es el gesto de volver, de entrar al castillo por la puerta que se había dejado entornada durante demasiado tiempo sin que nadie la cerrara del todo, porque en el fondo el alma sabía que necesitaba volver. Santa Teresa de Jesús es muy clara en este punto. Dios no cierra esa puerta, aunque el alma tarde años en regresar. La puerta permanece desde adentro, esperando que alguien la empuje con la mano que sea, aunque sea la mano más débil y más temblorosa y más llena de dudas sobre si merece volver. Y el primer movimiento de esa mano que empuja la puerta ya cuenta, ya es oración real. Ya es suficiente para que algo en el interior del castillo empiece a encenderse de nuevo con esa luz que el alma necesitaba y que el cuerpo, aunque no lo sepa todavía, también está esperando. Hay un tipo de dolor que la cultura contemporánea ha aprendido a nombrar con más respeto que antes, pero que todavía no sabe del todo cómo tratar en su raíz más profunda. No porque falten especialistas, ni libros, ni métodos, ni protocolos diseñados con cuidado y con buenas intenciones, sino porque este dolor tiene una dimensión que ningún método puramente humano puede tocar en su fondo último. Tiene una dimensión que solo se abre desde la fe. Es el dolor del duelo, el dolor de perder a alguien que era parte de ti de una manera tan profunda y tan cotidiana que cuando se fue se llevó contigo algo que no sabes exactamente cómo nombrar, pero cuya ausencia sientes en cada hora del día con una precisión que nadie que no lo haya vivido puede entender del todo. Y ese dolor, cuando no se eleva a Dios, cuando se queda encerrado dentro del alma sin encontrar el cauce que le permita transformarse en algo que no destruya lo que toca, es una de las heridas espirituales más poderosas que Santa Teresa de Jesús identificó como raíz de enfermedades que el cuerpo habla cuando el alma no puede más. Santa Teresa de Ávila conocía el duelo desde la infancia. Perdió a su madre siendo una niña, en una edad en que la pérdida no se procesa, sino que simplemente se instala en el interior sin que haya palabras, ni estructuras, ni rituales que sean suficientes para contenerla. Y lo que Santa Teresa de Jesús hizo con esa pérdida temprana es uno de los testimonios más hermosos y más instructivos de toda su vida. Se fue a la iglesia, se arrodilló ante una imagen de la Virgen y le pidió que fuera su madre, no como metáfora, no como un gesto piadoso de los que se hacen porque hay que hacer algo y no se sabe qué más hacer, como una petición real, dirigida a una presencia real, con la urgencia honesta de una niña que acaba de perder lo que más necesitaba y que no puede vivir sin encontrar dónde colocar ese amor que ya no tiene a quien dárselo.
ese gesto de la niña que fue Santa Teresa de Jesús, contiene toda la enseñanza que ella transmitiría décadas después sobre el duelo. Contiene la clave completa. El dolor no se niega, no se guarda, no se convierte en una ofrenda decorosa y silenciosa que se lleva con dignidad para que nadie se incomode. El dolor se lleva a Dios exactamente como está. Se lleva con toda su urgencia, se lleva con toda su fealdad, se lleva con esa sensación de vacío que no tiene fondo y que asusta precisamente porque no tiene fondo, porque cada vez que uno cree que ha llegado al límite del dolor, descubre que hay más abajo todavía. Pero Santa Teresa de Jesús observó en su larga experiencia como directora espiritual de mujeres que atravesaban pérdidas de todo tipo, algo que la preocupaba profundamente. Observó que había un duelo particular que no se elevaba a Dios, no porque la persona no quisiera, no porque no tuviera fe, sino porque había en ese duelo algo que se resistía a entregarse, algo que el alma guardaba con una obstinación que a veces ella misma no entendía. Era el duelo que se convierte en identidad. El duelo que con el tiempo deja de ser la respuesta al dolor de una pérdida concreta y se convierte en la manera en que el alma se define a sí misma. La persona que ya no es simplemente alguien que perdió a su madre o a su hijo o a su esposo. La persona que se ha convertido en su duelo, que lo lleva consigo a todas partes no como una herida que está sanando, sino como una parte de sí misma que ya no sabe cómo separar del resto. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas que el alma fue creada para el movimiento hacia Dios, que su naturaleza más profunda es el impulso hacia el centro del castillo donde Dios la espera, y que cualquier cosa que detenga ese movimiento de manera permanente, cualquier cosa que el alma abrace con tanta fuerza que le impida seguir avanzando, se convierte con el tiempo en una cárcel, aunque al principio hubiera sido completamente legítima. El duelo al principio es legítimo siempre. Es la respuesta natural y necesaria del amor ante la ausencia. Es el precio del amor. Y Santa Teresa de Jesús nunca habló del duelo como de algo que haya que suprimir o superar demasiado pronto. Pero cuando el duelo se enquista en el interior del alma y detiene el movimiento hacia Dios durante meses y años, cuando el alma deja de orar, porque ya no sabe orar sin que el dolor lo llene todo y lo tape todo, cuando el amor por el difunto se convierte en un peso que aplasta en lugar de en un vínculo que eleva, entonces el duelo ha traspasado el límite de lo que el alma puede cargar sola sin empezar a enfermarse, y el cuerpo, siempre fiel mensajero del estado del alma, empieza a hablar. Habla con el agotamiento profundo que no responde al descanso. Habla con la inflamación que aparece sin causa clara. Habla con los dolores que migran de un lugar a otro del cuerpo, como si buscaran la manera exacta de decir lo que el alma todavía no ha podido decir en voz alta. Santa Teresa de Jesús no usaba este vocabulario, pero describía exactamente este fenómeno cuando hablaba de las almas que se quedaban detenidas en las moradas exteriores del castillo, con un dolor en los brazos de cargar lo que ya no podían soltar. La oración para este duelo que se han enquistado no es la oración de quien pide que el dolor desaparezca. Es la oración de quien pide poder elevar lo que carga. Es la diferencia entre pedirle a Dios que quite el peso y pedirle a Dios que enseñe a los brazos a soltarlo. Santa Teresa de Ávila enseñó a sus hermanas que el difunto que amamos no está perdido en un lugar inaccesible al amor, que el amor atraviesa la muerte, que el amor elevado en oración llega, y que en el momento en que el alma aprende a amar al difunto, desde la oración en lugar de desde el aferramiento, algo en el interior del castillo se mueve con una libertad que el cuerpo también empieza a respirar. Existe una raíz espiritual que Santa Teresa de Jesús identificó en sus escritos con una claridad que incomoda precisamente porque afecta a personas que desde fuera parecen completamente bien, personas que van a misa, que rezan el rosario, que cumplen con sus obligaciones religiosas sin que nadie pueda señalarles ninguna falta visible, personas
que si tuvieran que dar cuenta de su vida de fe ante cualquier observador externo, podrían hacerlo sin avergonzarse. Y sin embargo, por dentro hay algo que no fluye, algo que se ha endurecido sin que se sepa exactamente cuándo empezó a endurecerse, algo que hace que la oración sea cada vez más seca, que la misa sea cada vez más rutinaria, que la fe siga estando pero haya perdido esa temperatura que tenía en algún momento del pasado y que ahora solo se recuerda como algo que existió, pero que no se sabe exactamente cómo recuperar. Santa Teresa de Jesús conocía ese estado. Lo describe en el libro de la vida con palabras que quien lo ha vivido reconoce de inmediato. Lo llama de diferentes maneras en diferentes pasajes, pero la raíz que está señalando siempre es la misma. Es la ingratitud. Es el olvido de las mercedes recibidas. Es esa tendencia del alma humana a acostumbrarse a los dones de Dios, hasta el punto de dejar de percibirlos como dones y empezar a percibirlos como parte del paisaje ordinario de la vida, como cosas que simplemente están ahí y que seguirán estando sin que haga falta detenerse a agradecer su presencia. Santa Teresa de Ávila era muy precisa en esto, y vale la pena seguirla con atención, porque su intuición aquí va mucho más adentro de lo que parece a primera vista. No está hablando de la ingratitud en el sentido ordinario, el de quien recibe un favor de otra persona y no da las gracias. Está hablando de algo más profundo y más estructural. Está hablando del alma que ha recibido la fe como un don, que ha recibido los sacramentos como un don, que ha recibido la oración como un don, que ha recibido incluso sus sufrimientos como un don, porque Santa Teresa de Jesús tenía esa capacidad extraordinaria de ver el valor espiritual de las cosas que desde fuera solo parecen pérdidas y que sin embargo ha dejado de ver todos esos dones como tales. Ha dejado de asombrarse, ha dejado de emocionarse, ha dejado de detenerse ante la extraordinaria realidad de lo que tiene para poder simplemente seguir con lo que sigue. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de la vida que el alma que no hace memoria de las mercedes que ha recibido de Dios se cierra a las que están por venir, que la gratitud no es solo una actitud espiritual recomendable, es una condición para que la gracia pueda seguir fluyendo hacia el interior del castillo. Es como mantener abierta la puerta por la que entra la luz. Y el alma que cierra esa puerta con el olvido y con la rutina y con ese adormecimiento gradual que Santa Teresa de Jesús llamaba tibieza, no pierde la fe de golpe, la va perdiendo de temperatura, la va perdiendo de interior, hasta que un día se despierta y descubre que sigue teniendo todas las formas externas de la fe, pero que el calor que las animaba ha bajado tanto que ya apenas lo siente. Y el cuerpo que aloja esa alma tibia y olvidadiza empieza a hablar también a su manera. Santa Teresa de Jesús observó en sus hermanas y en sí misma que el alma que vive en la ingratitud sostenida desarrolla una especie de pesadez interior que no es exactamente tristeza ni exactamente enfermedad, pero que con el tiempo se convierte en ambas cosas. Es esa sensación de que todo cuesta más de lo que debería costar, de que la energía no alcanza para lo que antes alcanzaba, de que el cuerpo arrastra algo que no es solo físico, pero que se expresa físicamente con una constancia que resulta agotadora. Santa Teresa de Jesús describe esto con una imagen muy concreta en el camino de perfección. Dice que el alma ingrata es como un jardín que nadie riega, que durante un tiempo las plantas sobreviven con la humedad que tienen guardada en la tierra desde el último riego, pero que esa humedad se agota. Y cuando se agota, las plantas no mueren de golpe. Van cediendo poco a poco, van perdiendo el color, van perdiendo la firmeza, hasta que un día alguien mira el jardín y ve que lleva mucho tiempo sin tener el aspecto que debería tener, aunque nadie recuerde exactamente cuándo empezó a cambiar. La práctica que Santa Teresa de Jesús propone para sanar esta raíz es la que ella llamaba hacer memoria, no un ejercicio piadoso de los que se añaden a la lista de devociones.
Una práctica interior concreta que consiste en detenerse con regularidad en la oración y recorrer la propia vida buscando los momentos en que la mano de Dios estuvo presente, buscando las gracias recibidas que se han convertido en paisaje sin dejar de ser gracias, buscando las veces que algo pudo haber ido mucho peor y no fue así, buscando las personas que llegaron en el momento exacto en que se necesitaban, buscando los peligros que no se materializaron. Santa Teresa de Ávila decía que quien hace ese recorrido con honestidad descubre que su vida es mucho más rica de lo que su memoria cotidiana le dejaba ver, y que ese descubrimiento abre en el interior del castillo un espacio de asombro y de gratitud, que es exactamente la condición en que la gracia de Dios puede volver a circular con la libertad que tenía antes de que el olvido le fuera cerrando los corredores uno por uno. El cuerpo que aloja un alma agradecida respira diferente. Santa Teresa de Jesús no lo decía en estos términos, pero lo estaba describiendo en cada página donde hablaba de los efectos de la gracia sobre el interior del alma. Cuando la gratitud abre la puerta del castillo, cuando el alma vuelve a percibir su vida como un don en lugar de como un derecho adquirido, algo en la relación entre el alma y el cuerpo se reordena de una manera que tiene consecuencias que van más allá de lo que cualquier análisis puede medir. Pero falta todavía la pieza más importante, la que Santa Teresa de Jesús guardó para el final, porque es la que cambia todo lo demás. Hasta aquí Santa Teresa de Jesús ha descrito las raíces, ha descrito el rencor que vive enquistado en el alma y que el cuerpo habla con tensión y con inflamación sostenida. Ha descrito el miedo que no se entrega a Dios y que el cuerpo habla con ese agotamiento profundo que ningún descanso físico puede remediar del todo. Ha descrito el alejamiento de la oración y la manera en que el cuerpo que aloja un alma que ha salido del castillo comienza a perder la protección que el castillo le daba. Ha descrito el duelo que se enquista y se convierte en identidad y detiene el movimiento del alma hacia el centro donde Dios la espera. Ha descrito la ingratitud y el olvido de las mercedes recibidas y esa tibieza gradual que va apagando la temperatura de la fe sin que nadie note exactamente cuándo empezó a enfriarse. 5 raíces, 5 maneras en que el alma herida habla a través del cuerpo que la aloja. 5 diagnósticos que Santa Teresa de Jesús hizo con la precisión de quien conoce el interior del castillo humano, mejor que ningún otro cartógrafo de la historia de la mística cristiana. Pero el diagnóstico sin el remedio es una crueldad, y Santa Teresa de Jesús nunca fue cruel. Lo que ella enseñó sobre la oración dirigida a cada una de estas raíces es algo que sus contemporáneos no habían articulado con esa precisión. No porque no oraran, oraban. No porque no supieran que la oración tenía poder, lo sabían, sino porque la mayoría de las personas, en la época de Santa Teresa de Ávila y también en la nuestra, oran en general. Oran con una intención amplia, difusa, que cubre todo sin tocar nada en particular, con la profundidad necesaria para mover lo que necesita moverse. Oran pidiendo que Dios ayude, que Dios cure, que Dios proteja, sin haber hecho primero el trabajo de descender hasta el interior del castillo para identificar exactamente qué es lo que necesita ser sanado y desde qué raíz está creciendo la enfermedad que el cuerpo está expresando. Santa Teresa de Jesús enseñó otra manera, la llamó oración de recogimiento, y la primera instrucción de esa oración no es una fórmula de palabras, es un movimiento interior, es el movimiento de entrar, de cerrar, aunque sea por un momento, las ventanas del alma que dan hacia afuera, las que miran al ruido del mundo, a las preocupaciones del día, a los pendientes que esperan, a los miedos que reclaman atención, y volver hacia adentro, hacia el castillo, hacia ese centro donde Dios está presente con una constancia que no depende de que el alma lo sienta, ni de que la oración salga bien, ni de que el corazón esté en condiciones de rezar con la devoción que uno quisiera tener. Para la raíz del rencor, Santa Teresa de Jesús enseñó una oración que comienza no con el perdón,
sino con la honestidad, con nombrar ante Dios, sin eufemismos y sin prisa por llegar pronto a la parte edificante, exactamente lo que hay dentro. El nombre de quien hirió, la descripción del daño que hizo, la rabia, si todavía existe, o el dolor, o esa mezcla de ambas cosas que es más frecuente que cualquiera de las dos por separado. Y luego, solo después de que todo eso ha sido nombrado con honestidad delante de Dios, la petición. No la petición de poder perdonar todavía, si eso todavía parece imposible. La petición más pequeña y más honesta que el alma pueda hacer en ese momento. La petición de querer perdonar. Santa Teresa de Ávila decía que Dios trabaja con lo que el alma tiene, no con lo que el alma quisiera tener. Y que esa petición mínima, si es honesta, es suficiente para que algo empiece a moverse en el interior del castillo. Para la raíz del miedo que nos entrega, la oración que Santa Teresa de Jesús practicaba y enseñaba era la oración de la mano abierta. No una fórmula específica de palabras, sino un gesto interior que consiste en tomar aquello que el alma lleva sosteniendo con ambas manos apretadas, aquello que tiene miedo de soltar porque cree que si lo suelta se va a perder para siempre, y abrirle las manos a Dios en la oración. Colocarlo en las manos de Dios, con la declaración de que las manos de Dios son más grandes y más fuertes y más fiables que las propias. Santa Teresa de Jesús era muy consciente de que ese gesto requiere práctica, que no se hace de una vez, que el alma que ha vivido mucho tiempo sosteniendo sola sus miedos necesita volver a ese gesto repetidamente, algunas veces, muchas veces en el mismo día, hasta que el gesto se vuelva más natural que el aferramiento. Para la raíz del alejamiento de la oración, Santa Teresa de Ávila no proponía un programa ambicioso de recuperación que la voluntad debilitada difícilmente podría sostener. Proponía el paso mínimo, 5 minutos, un solo punto de contacto al día con el interior del castillo, sin exigirse profundidad, ni emoción, ni resultados, solo presencia. Solo entrar y quedarse el tiempo que se pueda, con la disposición de quien vuelve después de una ausencia larga y sabe que la relación necesita tiempo para recuperar la temperatura que tenía, y que ese tiempo se da con paciencia y sin dramaturgia. Para el duelo enquistado, la oración que Santa Teresa de Jesús enseñaba comenzaba por elevar al difunto, por nombrarlo ante Dios no con la angustia del que lo echa de menos, sino con la confianza del que lo confía, por decirle a Dios: lo que tanto amé está en tus manos, y yo confío en tus manos más de lo que confío en mi capacidad de seguir, sosteniéndolo dentro de mí con la fuerza del dolor. Y para la raíz de la ingratitud, la oración que Santa Teresa de Ávila llamaba a hacer memoria, recorrer la propia vida en la oración buscando las huellas de Dios, deteniéndose siempre en ellas, nombrándolas, agradeciéndolas una por una con la lentitud de quien sabe que cada una de esas huellas merece más atención de la que habitualmente recibe. 5 raíces, 5 oraciones dirigidas, 5 maneras de bajar hasta el lugar exacto donde la herida está y tocarla con la luz que Santa Teresa de Jesús aprendió a encender en el interior de su propio castillo. Pero hay algo más. Algo que Santa Teresa de Jesús dejó para el final de su enseñanza sobre este tema, porque es lo más difícil de entender y lo más transformador de recibir. Algo que ningún viewer que haya llegado hasta aquí se puede permitir perderse. Hay una enseñanza de Santa Teresa de Jesús que sus directores espirituales tardaron en entender, que sus contemporáneos, incluso los más cultos y los más devotos, recibieron con una resistencia que ella comprendía, porque ella misma la había sentido antes de que la experiencia la obligara a rendirse ante la evidencia de algo que no podía seguir negando. Es una enseñanza que va contra el instinto más natural del ser humano ante el sufrimiento. Va contra lo que cualquier persona devota y bien intencionada haría de manera espontánea al ver a alguien que padece.
Va incluso contra lo que la mayoría de las personas hacen cuando oran por su propia enfermedad o por la enfermedad de alguien a quien aman. Y sin embargo, Santa Teresa de Jesús la consideraba la clave más importante de todo lo que había descubierto sobre la relación entre el alma y la enfermedad. La clave sin la cual todo lo demás, las 5 raíces y las 5 oraciones, y todo el trabajo interior de recogimiento y de honestidad y de entrega quedaba incompleto. La enseñanza es esta: la oración más poderosa ante la enfermedad no es la que pide la curación, es la que entrega la enfermedad. Detente un momento en eso, porque parece un juego de palabras y no lo es. Parece que está diciendo lo mismo de 2 maneras distintas, y no está diciendo lo mismo. Hay una diferencia que Santa Teresa de Jesús señaló con precisión quirúrgica entre pedir que Dios quite la enfermedad y entregarle a Dios la enfermedad, y esa diferencia lo cambia todo, no solo en el plano espiritual, también en lo que ocurre con el cuerpo que aloja el alma que ora de una manera o de la otra. Pedir que Dios quite la enfermedad es una oración que nace de una posición de resistencia ante lo que está ocurriendo. Una posición que es comprensible, que es humana, que nadie puede juzgar, porque el sufrimiento merece resistencia y porque la fe católica no es la fe de quien acepta el mal como si fuera bueno. Pero es una posición en la que el alma sigue siendo la que dirige la situación, la que decide cómo deberían ir las cosas, la que le presenta a Dios un plan que Él debería ejecutar. Y en esa posición, aunque la oración sea sincera y aunque la fe sea genuina, el alma sigue estando en el centro de su propio universo de sufrimiento, mirando la enfermedad como el problema que necesita ser resuelto para que la vida pueda volver a ser como era antes. Entregar la enfermedad es algo radicalmente distinto. Es el movimiento interior por el cual el alma deja de ser el centro y coloca a Dios en ese centro que le corresponde. Es decirle a Dios: no solo curarme, sino úsame. No solo quita este dolor, sino haz con este dolor lo que solo tú sabes hacer. No solo devuélveme la salud que tenía, sino llévame donde necesitas llevarme, aunque el camino pase por aquí. Santa Teresa de Jesús llegó a esta comprensión a través de años de enfermedad en los que la oración de petición de curación no producía los resultados que ella esperaba, y en los que poco a poco, con la honestidad que la caracterizaba, fue descubriendo que había algo en su manera de orar que todavía estaba centrado en ella misma más de lo que había reconocido. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el Libro de la Vida que llegó un momento en su relación con la enfermedad en que dejó de pedirle a Dios que la quitara y empezó a pedirle que le enseñara qué hacer con ella. Que esa transición no fue instantánea, ni fue fácil, ni fue el resultado de un acto heroico de voluntad. Fue el resultado de haber agotado todas las otras posibilidades y de haber descubierto que ninguna de ellas producía la paz que el alma necesitaba, con más urgencia que la salud que el cuerpo pedía. Y que en el momento en que esa transición ocurrió, algo en el interior del castillo se reorganizó de una manera que afectó también al cuerpo, no necesariamente con la curación que había pedido, con algo más profundo que la curación, con esa paz que Santa Teresa de Jesús describe como superior a la salud física, porque sostiene al alma incluso cuando el cuerpo sigue padeciendo, y que hace posible vivir el sufrimiento desde una posición interior que no es resignación pasiva, sino participación activa en algo más grande que el propio dolor. Esta es la razón por la que Santa Teresa de Ávila nunca separó la sanación del cuerpo de la transformación del alma. No porque creyera que el cuerpo no importa, al contrario, precisamente porque el cuerpo importa, precisamente porque el sufrimiento físico es real y merece toda la seriedad y todo el amor con que ella siempre lo trató, Santa Teresa de Jesús no podía conformarse con una solución que tocara el cuerpo sin tocar el alma que lo habita. Sabía que esa solución era parcial. Sabía que el cuerpo que se cura sin que el alma se transforme
es un cuerpo que tarde o temprano vuelve a enfermar desde la misma raíz porque la raíz nunca fue atendida. Y lo que Santa Teresa de Jesús propone como alternativa es lo más exigente y lo más liberador al mismo tiempo. Exigente porque requiere soltar lo que más cuesta soltar, el control sobre el propio cuerpo, sobre la propia salud, sobre el propio futuro. Liberador porque en el momento en que ese soltarse ocurre de verdad, en el momento en que el alma entrega la enfermedad con la confianza de quien pone algo precioso en manos que sabe que son capaces de sostenerlo, algo en el interior del castillo se abre con una amplitud que el alma no había experimentado mientras estaba apretando con las manos lo que ahora ha soltado. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús descubrió al fondo de todo, que la oración que sana no es necesariamente la que pide la curación del cuerpo, es la que transforma el alma desde la raíz, y que un alma transformada desde la raíz vive en un cuerpo que tiene mucho mejor ambiente para sanar, porque el cuerpo que aloja un alma en paz no es el mismo cuerpo que alojaba un alma en guerra consigo misma y con Dios y con el sufrimiento que no sabía cómo manejar. Son el mismo cuerpo, pero no es el mismo castillo. Y esa diferencia, según la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, lo cambia todo. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabía que necesitabas escuchar esto. Fue ese movimiento interior que Santa Teresa de Jesús describía como el alma que reconoce lo que le pertenece cuando lo encuentra. Y lo que encontraste hoy no es información nueva. Es una verdad antigua que lleva siglos esperando el momento exacto en que alguien que la necesitaba estuviera dispuesto a recibirla. Hoy descubriste que hay enfermedades que nacen donde nadie mira, que el cuerpo habla lo que el alma calla, que el rencor no resuelto, el miedo que no se entrega, el alejamiento de la oración, el duelo que se enquista y la ingratitud que enfría la fe no son solo asuntos espirituales en el sentido abstracto. Son raíces reales de sufrimiento real que merecen ser atendidas con la misma seriedad con que se atiende cualquier otra herida. Y que Santa Teresa de Jesús, que las conoció todas desde su propia experiencia antes de escribir sobre ellas, nos dejó un camino concreto para bajar hasta cada una de esas raíces y tocarlas con la luz de la oración dirigida. Pero la enseñanza más profunda de todo lo que has recibido hoy es esta: la oración que sana no es la que pide que desaparezca el dolor, es la que entrega el dolor a manos que saben hacer con él algo que nosotros solos nunca podríamos imaginar. Esa entrega es el acto de fe más completo que un alma puede hacer. Y Santa Teresa de Jesús lo sabe. Ella lo hizo antes que tú. Y lo que encontró al otro lado de ese gesto fue algo que ninguna curación del cuerpo podría haber dado por sí sola. Hay más. Hay mucho más que Santa Teresa de Jesús escribió sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre la oración y sobre los caminos que Dios usa para llevar al alma hacia su centro. Esa enseñanza está esperándote en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No la dejes pasar. Lo que Santa Teresa de Jesús tiene todavía para decirte sobre lo que llevas dentro es exactamente lo que necesitas escuchar a continuación. Que Dios te bendiga. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti y por todos los que amas. Y que cada palabra que recibiste hoy encuentre en tu interior el suelo fértil que merece para crecer en paz, en salud y en fe. Hasta pronto.